espera. Con la capita. Esa es la capa, pues, Es la capa. Jorge. ¿Cómo no entiendes? La capa. No, pues una... No, sí. No, ya. Me están agarrando mal. ¿Y el señor que está acá? Es la capa. Es un osito porque quisimos ponerle un poco de ternura a la política La chilena. ¿cómo era? No, porque la otra periodista de este noticiero trae cosas diabólicas, yo traigo cosas bonitas. Ya. O sea, muy bien. perdón, el Chapulín tenía un corazón acá. Usted tiene... ¿Un osito de peluche? Un osito de peluche. ¿Rosadito? No, súper bonito. muy ¿Por qué no? ¿Qué ternura? Muchachos, ayer traemos? les contamos todo sobre Janet Jara, ¿lo recuerdan? Sí. Trayectoria, historia y polémicas que a mi juicio es lo más entretenido. Sí. Pues bien, hoy día, damas y caballeros, Ivette, Álvaro, señora en su casa, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ojo, con quien lidera las encuestas de la oposición. Señor director, hoy día en las claves de la historia tenemos... Por favor, ahí está. Polémicas, historia y trayectoria de José Antonio Cast. Muy querido por unos, muy odiado por otros. Sus dichos le han valido más de una portada en distintos medios nacionales y queremos, para entender un poco cómo funciona su mente, si es que pudiésemos hacerlo, porque los candidatos también tienen unas mentalidades completamente distintas a las del ciudadano común y corriente. Pero para ir entendiendo quién es este señor, cuál es su trayectoria, cómo empieza, cómo se forjan sus ideas, señor director, por favor, vamos a empezar rápidamente por la primera clave. Ahí está. El menor de una familia alemana. Esto ya nos empieza a dar algunas luces un poco de cómo empieza a construirse la personalidad desde pequeño. Porque no es una familia alemana tradicional, sino que es una familia alemana con 10 niños, de los cuales José Antonio Cast era el primero, el último, el menor, el más chiquitito. Con todo lo que eso implica, crecer con 10 hermanos más, imaginarán ustedes, ¿no? Un equipo de fútbol. Sí, pues, más o menos, son más o menos. Sí, y harto faltó cabro uno. chico, gritando. Entonces, bueno, él nace en Santiago, pero crece y se desarrolla en su infancia, preadolescencia y adolescencia en la localidad de Paine. Ay, qué bonito. Muy ay. activo su familia en términos como de ayuda social, de adoptar ciertas causas. Había harta actividad ahí que hacían en conjunto. Y además fue criado en una casa completamente católica, conservadora, muy conservadora. Su papá es Michael Cast. Y aquí tengo que detenerme un poco porque hay una polémica en torno a quién es su papá, cuál es la figura que representa. Y es que él sería soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial. Mediáticamente se habló de que era derechamente militante y miembro del partido nazi. Eso desde lo mediático y desde las investigaciones periodísticas. Por su parte, José Antonio ha asegurado en más de una oportunidad que él era solo un conscripto y que emigró a Chile para dejar atrás el horror de la guerra. Hoy día no queremos desmentir ni confirmar nada, tiene que ver con las corrientes que un poco vienen a perfilar mediáticamente quién es José Antonio Cast, qué es lo que dice. Aquí la mesa está servida con todos los elementos para que usted en su casa haga sus propias reflexiones, conclusiones, decida por quién va, por quién no va. Siempre al estilo de TV Más Informa. Lo cierto es que en el proceso de crecimiento se formó en un colegio que es relativamente clásico, el colegio alemán, con todo lo que ello implica. En el colegio alemán, no sé si ustedes saben en su casa, pero se forman en el idioma alemán, tienen varias tradiciones que tienen que ver con que los niños salgan políglotas de inglés, alemán y español una vez que egresan de su enseñanza educacional. Y muy cercano, además, en la medida que fue creciendo, escuche muy bien, a don Jaime Guzmán, que fue quien funda la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Una amistad muy cercana, que muchos además hablan de aquello porque hay fotografías de ellos juntos, y lo cierto es que a partir de eso pasa algo importante, porque además Jaime Guzmán es asesinado pocos días después de haber asistido al matrimonio de José Antonio Cast. Entonces hay como una vinculación bien especial, y que hoy tiene 9 hijos, siguiendo un poquito la secuencia que lo antecede en su familia. ¿Pero qué más? Vamos, por favor, señor director, a la segunda de las claves. Partir de la UDI para llegar a las papeletas. José Antonio Cast desde siempre fue un militante de la UDI. De hecho, la foto que tenemos ahí aparece un poquito cortado, pero está junto a Jaime Guzmán, cuando él era muy joven, y milita en la Demócrata Independiente, escuche muy bien, por 20 años, periodo en el que además fue diputado
en 4 periodos, es un tiempo más o menos larguito. Sí, abogado de la Católica, ¿no? Abogado de la Universidad Católica gremialista. y fue jefe de bancada además, pero eso hasta el 2016. ¿Por qué razón? Porque en el 2016 José Antonio Kast dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada más con la UDI. Y no quiero nada más con la UDI no porque sí, sino porque encontraba que el partido se estaba volviendo muy políticamente correcto. Algo que, desde su perspectiva, debía apuntar un poquito más a ser radicales. El sí, el no, qué sé yo, y sentía que la UDI estaba como navegando entre medias aguas, como que no sabía lo que quería, o al menos no sabía lo que transmitía hacia el exterior, y por esa razón se retira de la UDI, y el año siguiente lanza por primera vez una candidatura presidencial como independiente, en donde sacó el 8% de los votos, pero eso no es todo. Porque ya después, en 2019, una vez que se aleja de la UDI, funda formalmente el Partido Republicano. O sea, el 2014 es la primera. Exacto. ¿Cierto? 2014, Funda el Partido 2018 la Republicano, mucho más parecido a los ideales que yo ya les cuento a ustedes y a ustedes en su casa, que son más radicales. Una Ya- derecha más dura. Una derecha más dura. Hoy día nadie podría negar que José Antonio Kast es uno de los personeros o de los voceros de la derecha dura. Por cierto, quien defiende la dictadura militar, que está en contra del aborto incluso en todas las causales, que sé yo, una serie de cosas que vamos a ir revisando. Y ojo, no se separe porque en un ratito más vamos a llegar a las polémicas. Las polémicas son a mí lo que más me gusta, pero también es bien importante porque hay que analizar, porque las polémicas van abriendo debates, dividen al país y uno se puede formar una opinión. ¿Qué pasa después de esto? Entonces forma el Partido Republicano. Y ojo, que en el 2021 ya da lo que yo le diría el primer batatazo. No voy a decir el primer golpe porque siento que se pueden confundir los conceptos, pero el primer batatazo sí o sí lo da en 2021 cuando gana la primera vuelta presidencial. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Noticia Sí, a nivel por nacional con el 27,9%. Lo leo porque no me quiero carrilear. Ahora, el problema, y según los analistas políticos, y también a lo mejor podríamos conversarlo, es que aparentemente moderó su discurso. En el periodo entre la primaria y la definitiva, digamos, la elección final, algo pasó entre lo que él opinaba respecto de los temas, que finalmente terminó perdiendo ante Gabriel Boric en esta derrota histórica. Y muchos de los especialistas coinciden en que justamente en el periodo de la primaria y la elección definitiva, sus declaraciones bajaron un poquito en intensidad, fueron menos radicales. ¿Se acuerdan de ese periodo? Sí, por supuesto. Pasa entre primarias, Sí. pasa de Es normal. primarias a la primera vuelta, pasa de primera vuelta a segunda vuelta. También Sí. tiene que, Exacto. se abren hacia el centro, hacia un universo de votos que tienen que seducir. Y de hecho, bueno, los especialistas coinciden en eso, pero probablemente y esta es la tercera clave, las polémicas, atención, una de las cosas que más marcan a los candidatos es dónde abren la agenda. Atención, porque esta, señor director, es nuestra tercera clave. Todas las polémicas de un buena música, Carmina Burana, se mandó Krishna. Las polémicas que definitivamente han dividido a la oposición, al oficialismo y en definitiva al país completo, porque cuando los candidatos empiezan a abrir temas, nosotros en la casa empezamos a hablar de estos temas. Las redes sociales se repletan de las temáticas y José Antonio Kast no ha estado en ningún caso exento de abrir polémicas en nuestro país. Las tengo todas aquí anotaditas. Atención. La primera de ellas, cuando él aseguró que si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. Esas fueron las palabras de él. No por mí, por José Antonio Kast. Por mí jamás, yo creo. El día del día, pero no, él, José Antonio Kast, 2 puntas, comillas. José Antonio Kast, 2 puntas, comillas. Si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. Probablemente, a lo mejor, uno de las figuras políticas que pudiese acercarse más. ¿Ustedes creen que si Pinochet estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast? Sin duda. ¿Sí? Sí. Es que hay más opciones hoy día, pues. Está Pero de todas maneras. De todas o maneras. sea, más que Johannes o Kaiser. no sea. No, mojémonos el potito, pues. Johannes Kaiser, Kast o Evelyn Matei. Perdón, pero esas declaraciones fue la vez pasada, ¿no? Pero Sí, esas declaraciones fue de la- cuándo sí, son? no estaba Kaiser. Del primer periodo de... No, en ese no es de momento ahora. sí, ahora No, probablemente no, si estuviera vivo, claro, efectivamente. Es que además Yo creo que entendamos ahora que votaría por votaría por Kaiser. ellos son como Sí, un planeta, sí. van rotando y trasladándose, entonces Para todos los sectores es lo mismo. Sí, pues, sí. Ayer veíamos también, o sea, cómo nos vamos dando cuenta y nos vamos acomodando en todos los sectores. O sea, y es ya- lógico también. Por el otro lado, Janet Jara nunca dijo yo me voy a ir del Partido Comunista, pero tampoco se refiere al tema. Entonces se van generando estas como incongruencias que no Claro. lo son tanto, sino que son estrategias comunicacionales. Nosotros Sin como duda. periodistas bien sabemos que así funciona. Así es. Pero eso no es la única. No es la única polémica. La siguiente polémica es que tiene que ver con que en 2021 propuso cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que
ya ha salido del estallido social, hubo muchas declaraciones, dimes y diretes de los bandos de la política, tanto del oficialismo como de la oposición, en ese entonces, en donde dijeron, oye, hay que cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay que fusionar el Ministerio de la Mujer. Y uno podría decir, ok, va con las líneas de lo que ha pregonado José Antonio Kast. El problema es que al tiempo se desdijo, dio pie atrás, y terminó diciendo, no, en realidad no es tan así, no es que haya que cerrarlo. Dice que yo encuentro que... Y por el otro lado venía Boric. Claro, Sí, claro. yo encuentro que para cualquiera de los lados, si se dan cuenta de que le embarraron algo y después se desdigan, a mí me parece fantástico, me parece súper bien. Como reconocer ¿Sabes qué? el error. Escuché y en realidad estaba un poco equivocado. Un comentario chiquitito, pero Era la última clase, así que no me podía hacer ningún spoiler. perdón, Dale. tampoco es por eso. Sí, es que como es régimen presidencial y la candidatura que va a ganarse la presidencial tiene que generar la mayor cantidad de votos posible, Sí. una persona Empatota. puede tener que abrir su opinión y Exactamente. puede desdecirse y todo. En otros regímenes, que no son presidenciales sino parlamentarios, los que se dividen la pelota son los distintos grupos que se tienen que poner de acuerdo, a pesar de que discrepen en ciertas cosas, se tienen que poner de acuerdo para formar gobierno. Por eso es que aquí se notan las volteretas, los cambios de opinión, Son las más incongruencias. Claro, y en otros países son grupos distintos, decibles, que se ponen de acuerdo, ¿cachai? Toda la razón. Ya, eso nomás quería para ir. Gracias, profesor. Muy No, encantado. siempre yo creo que es buena esta parte. Yo aprendo mucho cuando me encuentro con Alvarito, pero ¿qué pasa si yo les digo zanja? Aquí estamos. Una palabra Mira, súper clara tienes que razón. fue este mismo señor el que la trajo a la palestra. Dijo, yo voy a construir una zanja en el norte de Chile para evitar que la migración no autorizada, ilegal, ingrese a territorio nacional. Pero eso lo Oye. dijo también la vez anterior. Sí. O Sí, sea, pues, te das cuenta sí, que pues. ahora, que esa vez, yo sé cuando tú dices, A es ver. que perdió, yo siento que la vez pasada, claro, se mesuró un poco. Que es la A ver, razón por la cual se fue de la UDI. Sí, Ojo. se mesuró un poco, pero igual él tuvo este tipo de declaraciones que en realidad eran de una postura súper firme. Yo siento que ahora está más moderado. Siento creo que que ahora sí. se está abriendo a entender que va a tener que gobernar en un conglomerado mucho más amplio donde va a tener que captar esas Sí, simpatías. pues, además salió una encuesta hoy día, pues, ¿no es cierto? Los migrantes, la mayoría, votaría por Kast. Sí, po. O sea, hay un voto ahí que voy a poner zanja. De hecho, si en vienen un a ratito votar, más- vienen a votar por En un ratito más, no se lo puede perder, le vamos a estar preguntando a nuestros debatientes sobre esa encuesta. El voto venezolano. Va a estar ahí Juan Pablo Arriaza con Javier Olivares para que no se lo pierdan. Ya Y llegaron. para ir cerrando, ahí para dejarles el brochecito de oro, se ha pronunciado en contra de, ya lo sabe usted, el aborto en cualquiera de las causales. Ha hecho polémica porque ha visitado a Miguel Krasnov en la cárcel. Ha sido un activista de la derecha dura bien potente, y lo cierto es que se ha mostrado apoyando a Bolsonaro, a Trump, a Milei y a tantos otros más que van en la misma línea. Lo cierto es que él es súper claro. Dice que no se va a esconder por pensar distinto. Ahora será usted en su casa si decide si le molesta, si no le molesta, si le gusta o si no le gusta. Va a estar, porque además, ojo, las encuestas están apoyando por un lado Janet Jara, de una izquierda súper dura, y a José Antonio Kast, de una derecha dura. O sea, se está polarizando y ojalá que se encuentren los consensos. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Muchas gracias. Voy por la zanja. Sí. Está por ahí. Parece volando, pero no la Como Robin, como Robin.